Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Asumimos una nueva jornada informativa, pues abundante en noticias, sobremanera vinculadas al tema económico, ¿no? Siguen repercutiendo y siguen conociéndose opiniones, se suman testimonios sobre las medidas que anunció el gobierno y que formalizó a partir del lunes 20 de agosto, anunciadas la semana del día viernes 17 de agosto. Muy bien. Bueno, el tema este del carnet de la patria para los pensionados y jubilados ha provocado resquemor, ha provocado molestia, irritación. Otros lo han asumido con la mayor naturalidad. En todo caso, lo cierto es que las asociaciones o grupos o comités que agrupan a pensionados y jubilados consideran que no es necesario que haya un registro claro en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y no entienden por qué se solicita mayor información en este sentido, ¿no? Sin embargo, bueno, es con lo que ha dispuesto el gobierno. Hasta ahora no hay nada oficial publicado en Gaceta, ¿no? Por lo pronto, no hay nada oficial. Sin embargo, la gente tiene muchísimas dudas y muchísima desconfianza con esto. Sobremanera, los pensionados y jubilados que necesitan saber si pueden disponer de todo su dinero, que es lo que usualmente hacen. Entonces, eso genera, por ello decía, algún resquemor. Pero se van conociendo también otras decisiones. Maduro, por ejemplo, anunció ayer un plan de ahorro con algunos lingotes de 1.5 gramos, 2.5 gramos para que puedan ser adquiridos y sea una especie de soporte, refugio de ahorro para personas naturales. Ya ofreceremos detalles en ese sentido. Pero atención, hay algo que también es importante y es un anuncio que hizo la Superintendencia de Bancos. Dirigido ese anuncio al Sistema Financiero Nacional, donde les solicita que a las personas que vayan a viajar al exterior, pues los bancos le pidan información, o en todo caso las personas que vayan a viajar tendrían la obligación de informar a sus bancos en Venezuela que van a viajar. Y si van a hacer alguna operación quizá desde el exterior, supóngase, pago de la tarjeta de crédito en Venezuela, usted puede mover su cuenta desde el exterior, evidentemente, para eso están las redes, ¿no? Estamos en otro mundo, precisamente, o puede ser algún tipo de transferencia. Pero ahora tiene usted que informar a su banco que va a viajar, los días que va a viajar y probablemente qué tipo de operaciones va a realizar. Menudo lío tienen los que han viajado, ¿verdad?, que están en el exterior y que quieren pagar sus tarjetas de crédito o quieren hacer alguna transferencia, que con esta resolución no lo pueden hacer porque esas personas no informaron a su banco en Venezuela que iban a viajar y que iban a realizar operaciones precisamente con sus cuentas, que sean cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Bueno, eso tomó de sorpresa a mucha gente, como también otro anuncio de la Superintendencia que obliga a la banca a reflejar en las cuentas de los usuarios el petro como unidad monetaria, aunque sea virtual. Así que bueno, está ese tema allí también dentro de lo que es el universo de noticias o dentro de lo que es la agenda de trabajo de este día, martes 28 de agosto. Bueno, siguen las dudas con la cantidad de dinero que se otorga o se entrega a los bancos, si no va a haber una cantidad mayor de entrega a través de los cajeros. Hay mucha gente que no obtiene el dinero suficiente. El tema de las decisiones que ha tomado el gobierno y la coerción ejercida sobre algunas personas que en apariencia, según el gobierno, han cometido irregularidades. Hay gerentes, subgerentes detenidos. Hay investigaciones abiertas, averiguaciones administrativas contra redes de supermercados y cadenas de farmacias. Ayer una de ellas fue severamente castigada por el verbo presidencial.
Bueno, ¿qué está pasando? Y eso tiene reflejo en los medios de comunicación social y también en los portales de Internet. Bueno, que las estanterías comienzan a quedar vacías por el tema de los precios establecidos. Las estanterías de los supermercados, por el sistema de precios que estableció el gobierno en una primera lista de 25 productos, y también comienzan a conocerse detalles sobre los precios de algunas medicinas, y las estanterías pues comienzan a quedar vacías también. Eso tiene reflejo en algunas informaciones que ofreceremos a lo largo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, hay otras notas también, ¿no? Que tienen que ver con el panorama político, pronunciamiento de factores políticos de la oposición alrededor de las medidas económicas del gobierno, pronunciamientos también internacionales. Hay algunos gobiernos que ven con desconfianza estas medidas y algunos representantes, digamos, de la oposición internacional, no venezolanos necesariamente. Por ejemplo, el senador Marco Rubio dijo que estas medidas económicas serán peor para Venezuela, y algunos gobiernos lo han expresado, como el de los Estados Unidos, de una manera ya oficial. Ya que mencionamos el panorama internacional, hay algunos temas que iremos también presentando en nuestro segmento. Uno de ellos tiene que ver con la situación de fronteras. Ha reducidose de manera importante el número de venezolanos que ingresan a Perú o ingresan a Ecuador a través de Colombia, esto por la solicitud de los pasaportes. Ayer hubo una importante reunión en Bogotá de los responsables de migración de varios países, entre ellos Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, para ver cómo organizan una agenda para enfrentar la gravísima situación que se está presentando con el éxodo masivo de venezolanos que cruzan la frontera por la crisis social, económica y humanitaria en el país. Esto también es una noticia que se destaca y se jerarquiza en diversos medios de comunicación social, como también en los portales de Internet. Y hay mucho más que iremos presentando a todos ustedes. Bueno, por lo pronto vamos a iniciar nuestro recorrido por nuestra portada, nuestros titulares también en esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos entonces. Bueno, Nicolás Maduro informó que el nuevo plan de ahorros respaldado en oro saldrá al mercado a partir del 11 de septiembre del presente año. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, ordenó a la banca pública y privada a adoptar la criptomoneda venezolana, el Petro, como unidades de cuenta en todos sus instrumentos de captación. Esto es adicional a lo que es el reflejo en, digamos, las cuentas de ahorros o corrientes de los usuarios. Bueno, otra información tiene que ver con transporte. El ministro de precisamente ese sector, Hipólito Abreu, aseguró que la primera semana de septiembre comenzará a hacer el pago del servicio en el metro de Caracas y los sistemas ferroviarios del país. También se está anunciando un subsidio al pasaje estudiantil. Lo que parece, sin embargo, es que tienen la intención de solicitar, se ha dicho, no hay confirmación en ese sentido, el carnet de la patria de los estudiantes para poder tener entonces el subsidio que el gobierno pues ha dispuesto. Bueno, en materia internacional, la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, denunciará ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se han avasallado sus derechos durante los registros realizados en los últimos días en su domicilio. En el espacio de la entrevista, hoy conversaremos con el presidente del Consejo de Economía Nacional, Efraín Velázquez. Y bueno, al concluir, siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos. Una noticia muy sensible: un joven con cáncer pide saber el final de Avengers Infinity War. Bueno, de eso tendrán detalles, como dije, en arte y espectáculos. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, el informe de los corresponsales, la prensa internacional, informaciones que van llegando a nuestra mesa de trabajo y también el tiempo y el tránsito. Gaudí, con ustedes de inmediato. Buenos días, Gaudí, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. Buen día, Venezuela. Llegamos ya el martes 28 de agosto de 2018. Como siempre, es un gusto informarles. Carlos, bueno, ya nos hacías un recorrido de las informaciones más destacadas en materia nacional e internacional. También hay que decir que hay serios problemas con el transporte público, al menos así lo reflejan algunos compañeros de acá de trabajo que llegan pues muy tempranito y es escaso el transporte público. Además también hay denuncia de irregularidades, se están cobrando ya la nueva tarifa
y no aceptan en algunas unidades los billetes de 1.000. Ah, bueno, pero de ese viejo cono monetario, precisamente a partir de 1.000, pues va a compartir con el nuevo cono monetario. Pero Eso no lo lo estableció el propio aceptando. Banco Central de Venezuela. Bueno, compañeros que viven en los Altos Mirandinos, que están, pues ya se dirigen acá a Caracas, no han podido llegar porque no aceptan el billete de 1.000. Ahora, son céntimos, está bien, pero para el menudeo y para dar el vuelto o pagar es perfectamente válido. Eso es oficial, además, ¿no? Y ya cobrando la nueva tarifa, así que las autoridades competentes ojalá pues se pongan allí la lupa, porque la nueva tarifa es a partir del 1 de septiembre. Sí, así es. Bueno, dicho esto, vamos a hacer la revisión de la prensa de circulación nacional. Comenzamos precisamente con el diario El Nacional. Su portada para el día de hoy, su principal titular es el siguiente: pensionados cuestionan que los obliguen a tener el carné de la patria, dice El Nacional. El sumario no está claro si todos lo necesitan o solo los beneficiarios de la misión mayor que no cotizaron al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Desconocen cómo se maneja la billetera digital que anunció Maduro. Mañana se concentran en la iglesia de Altagracia. Otro tema con fotografía: fiscalizaciones vacían los estantes y las neveras. También tenemos acá un tema que acapara la atención por estos días: a la intemperie por el Orinoco. La fotografía la tienen realmente impresionante. Allí está en la portada de El Nacional y dice parte de la información: los municipios Cedeños, Eres y Caroní están en emergencia por la crecida del río que ha afectado a más de 15.000 personas. Cientos de familias se mantienen en sus viviendas aunque se encuentran totalmente inundadas porque temen que los delincuentes se lleven sus muebles y utensilios. El Paseo Orinoco y el casco histórico de Ciudad Bolívar permanecen intransitables. Los comerciantes recibieron órdenes de desalojo. Expertos señalan al gobierno por el mal manejo del embalse de Guri, que ha agregado 10.000 metros cúbicos por segundo al agua de las lluvias. También tenemos en otra información, rumbo al guante de oro, esto en materia deportiva, se refieren al Careta Salvador Pérez de los Reales de Kansas City. Va encaminado a lograr su quinto galardón dorado en las grandes ligas. Bueno, presentemos ahora la primera página del diario oficial BEA. Ellos destacan los anuncios hechos por Maduro, el plan de ahorro en oro con fecha de inicio 11 de septiembre. Desde la Casa de la Moneda, Maduro precisó que por el lingotico de 1.5 gramos deberá cancelarse 3.502 bolívares soberanos y bolívares 5.837 por el de 2.5 gramos. Designó como ministro de Comercio Interior a William Contreras, actual presidente de la SUNDE. Durante su intervención dio a conocer también modificaciones en los siguientes planes. A partir del 1 de septiembre, Hogares de la Patria recibirán número de integrantes 360 bolívares soberanos, 3 integrantes el núcleo familiar 550, 4 integrantes 740 bolívares soberanos, 5 930, 6 o más 1.120. También los bonos de protección en bolívares soberanos, 600 bolívares, parto humanizado, José Gregorio Hernández, 450 bolívares. También en esta primera página del diario BEA, una denuncia que aparece en su contraportada: guardaban leche y especulaban. Hubo, al parecer, pues, visita de la SUNDE en varios supermercados y denuncian pues, precios abultados. Lo determinó este operativo que desarrollaron las autoridades. Y también, en información internacional, se refieren a Cristina Fernández. Denuncian siembra tóxica en casa de la expresidenta argentina. Revisemos ahora la portada del diario 2001. Ellos abren su edición con estos anuncios que hizo ayer la Sudeban. Titulan de la siguiente manera: ponen alcabala a banca en línea desde el exterior. Sudeban dispuso que los usuarios deberán notificar a su entidad financiera previo a su viaje fuera del territorio nacional el o los países destino, el tiempo de permanencia y los instrumentos que utilizarán. De lo contrario, serán bloqueados. También tenemos: darán directo a estudiantes el subsidio a su pasaje. El ministro Abreu informó que el boleto del metro a 0,50 bolívares soberanos
se comenzará a cobrar la primera semana de septiembre. También reportan que el Orinoco bajó 2 centímetros. Autoridades apuestan por una mejora del tiempo en los próximos días para mitigar la crecida. También tenemos el siguiente titular: pensionados recelosos con el carné de la patria. Maduro sube bonos de hogares y preñadas, es otro titular. El José Gregorio Hernández quedó en 450 bolívares soberanos y el de parto humanizado 600 bolívares soberanos. También se refieren a la situación con la empresa Pirelli en Carabobo. Titulan de la siguiente manera: Pirelli picó cauchos por falta de materia prima, y con fotografía racia acordada. Las grandes cadenas de supermercados, farmacias y similares lucían este lunes desoladas, luego de la implementación del primer lote de precios fijados por el Ejecutivo. Nos vamos ahora a presentar la primera página del tabloide Últimas Noticias. Ellos jerarquizan la información ofrecida por el gobierno, suben monto de los bonos sociales. Maduro anunció que la nueva tabla de subsidios, que beneficia a 6 millones de hogares en el país, entra en vigencia el 1 de septiembre. Los lingoticos de 1.5 gramos y 2.5 gramos de oro serán vendidos a partir del 11 en el Banco Central. Primer mandatario ratificó que Minerven debe ser el gran motor de producción de oro para el país. William Contreras ya de esto se informaba, es el nuevo ministro de Comercio Interior, una cartera recién creada. Seguimos. Comunas y consejos comunales repartirán los kits escolares. Aristóbulo Isturi señaló que son 1 millón de combos que serán distribuidos para el inicio del año escolar. Más abajo, el anuncio del ministro de Transporte: en septiembre se cobrará la nueva tarifa del metro. En información político-electoral, 50% de las candidaturas deben ser de mujeres. También tenemos que regresan al país 89 venezolanos desde el Perú como parte del plan Vuelta a la Patria. Los inmigrantes fueron buscados ayer en un avión de Conviasa. Y cerramos con esta información. Bueno, el Orinoco bajó un pelín, pero se mantiene alerta roja. Revisemos las informaciones deportivas más destacadas que reseña el diario Meridiano en su portada. Sacó el 20. ¿A quién se refieren? Gleyber Torres, el valioso novato de los Yankees de Nueva York, voló la cerca y remolcó las 2 carreras de su equipo, pero no pudo evitar la derrota ante los Medias Blancas de Chicago. También Garbiñe Muguruza avanzó a segunda ronda en el US Open. Guerra, Carrasco y Hernández abrirán hoy en la jornada de Grandes Ligas. Bueno, llega el momento de hacer nuestra primera pausa, Gaudí. Al retorno tendremos más de la información regional, el informe de los corresponsales y muy probablemente también, ¿no?, la prensa internacional. Es así, enseguida estamos de vuelta, usted no se aparte. Comencemos nuestro recorrido por prensa regional. Nos vamos a ubicar en el estado Monagas con el diario El Periódico. ¿Qué información nos tiene? Bueno, 60 bolívares soberanos para ir a Caracas y 2 bolívares soberanos a los municipios. Los habitantes de municipios como Cari y Pito se quejaron. Antes viajaban con 40.000 bolívares. Ahora serán 2 bolívares soberanos, que son 200.000 de los viejos. Se triplicó el valor. Igualmente el pasaje para Caracas subió a 60 bolívares, que son 6 millones de bolívares de los viejos. Antes el pasaje estaba en 3 millones. También una fotografía muestra la situación irregular, porque es así, que se presenta todo un día en busca de efectivo. Eran interminables las colas de las entidades bancarias, sobre todo en el Banco de Venezuela, donde se comentaba que entregarían 20 bolívares soberanos. Algunos se mantuvieron todo un día esperando el dinero que les permita tener efectivo y poder comprar alimentos. Y otra nota, la Confederación de Trabajadores de Venezuela señala que las medidas económicas traerán caos institucional. ¿Qué nos trae el diario Panorama del estado Zulia? Titulan: transportistas solo aceptan el billete de 100.000, ya lo hablábamos al inicio. Rechazan 99% del viejo cono monetario. Además, certificados de oro a 1 año para el ahorro. Y con fotografías sigue la búsqueda de efectivo. Nos ubicamos ahora en el estado Aragua. Bueno, ¿qué información jerarquizan ellos como su titular principal? Bueno, la galleta con la billetera digital para los pensionados. El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, dijo que el anuncio de Maduro ha causado incertidumbre.
Vamos a esperar que salga en Gaceta. No sabemos cómo se van a manejar los 1.800 bolívares. Nadie ha hablado del bono de guerra económica. Creo que este bono se engloba, según información de la vicepresidenta ejecutiva la semana pasada, se engloba en los 1.800 bolívares soberanos. Pero ellos piensan que debe aclararse la situación. Y también, bueno, algunas otras inquietudes sobre esto del manejo digital. La fotografía que acompaña la primera página del diario El Clarín tiene que ver con los victorianos que están aprovechando el bono que han cobrado. Algunos tuvieron la suerte de cobrar ese bono de reconversión monetaria. ¿Qué nos trae el diario La Calle del estado Carabobo? Titulan: pensionados contra era digital en el país. Abuelos deberán tener el carnet de la patria para cobrar su dinero, pero muchos no entienden el sistema. También tenemos acá, con fotografía, planta Pirelli espichada. Bueno, presentemos ahora algunas informaciones de las más resaltantes en distintas entidades del país con el segmento en directo con las regiones. Hacemos este contacto desde la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Aquí las fuertes lluvias que se han registrado durante la última semana causaron el desbordamiento del canal de alivio en el sector Los Tronconales. Quienes habitan en este lugar señalaron que la alcaldía hizo trabajos de remoción de algunos de los desechos que obstruían el paso de las aguas pluviales, pero que no se ha realizado la limpieza profunda del canal y temen que al registrarse fuertes lluvias vuelva a repetirse la historia de desbordamiento, razón por la cual solicitan a las autoridades competentes realizar la limpieza profunda de este canal para así evitar la afectación de sus viviendas. Los habitantes de la población de Altagracia en el estado Guárico denunciaron que tienen más de un mes sin el servicio de telefonía móvil. Indicaron que esta situación se debe presuntamente al robo de unos cables que afecta el servicio. Igualmente señalaron que se encuentran incomunicados, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que atiendan esta situación. Comerciantes del mercado Terepaima en la ciudad de Barquisimeto indican que llevan más de una semana sin poder abrir sus puertas en estas instalaciones, esto debido a remodelaciones. Destacan que han tenido grandes pérdidas y por ende desconocen cómo van a trabajar de ahora en adelante ante las nuevas medidas que ha tomado el gobierno nacional en cuanto a las fiscalizaciones de precio. Es de resaltar que el general de la Zona Operativa de Defensa Integral en esta ciudad, el general Jesús Ramírez, destacó que hasta ahora más de 40 comercios han sido fiscalizados por este organismo, dejando como saldo más de 20 personas detenidas. El crecimiento del río Orinoco se sostiene con una variación de 4 a 6 centímetros por día. En la última medición indicaba 18,30 metros sobre el nivel del mar. Esto supera por mucho la cota histórica registrada en el año 1976, cuando marcó los 18,05. En este sentido, las autoridades han desalojado todos los comercios ubicados en las adyacencias del Paseo Orinoco, un sitio histórico icónico acá en el municipio Eres de la entidad. También han tomado la previsión de estar atentos a las zonas más vulnerables, como lo son Perro Seco, La Toma, El Merellal e Hipódromo Viejo. Las autoridades anunciaron a la población que deben mantener la calma ante este crecimiento, ya que ellos están preparados para atender cualquier contingencia que pudiera generarse. Vecinos de la comunidad Los Molinos en la parroquia Altagracia claman la presencia de los entes competentes para la limpieza del canal ante la llegada de las lluvias. Ellos también se encuentran en peligro inminente, ya que una guaya del tendido eléctrico cayó y no han ido a resolver esta situación. Productores agropecuarios insisten en la necesidad de desplegar un plan de seguridad lo suficientemente efectivo, ya que la producción de leche y carne es la que está en juego en estos momentos. Advierten que la misma producción en las zonas agrogeneradoras de alimentos por excelencia, que es la zona sur del lago, en la actualidad ha disminuido en más de 50%. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Empecemos nuestro recorrido por portadas internacionales. Vamos a comenzar con el diario El Mercurio de Chile, que destacan ellos en su primera página. Oposición evalúa rechazar idea de legislar reforma tributaria y pide al gobierno abrir negociación previa. Hay otro titular importante que se hace acompañar un poco más abajo con una fotografía. Es la visita del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien fue recibido en el Palacio de la Moneda por el presidente Sebastián Piñera. El Heraldo de Colombia titula con información política: Duque convoca a fuerzas políticas para acordar ruta anticorrupción. En un tema que genera gran escándalo en el deporte colombiano, dice, nuevas denuncias de abuso y acoso sexual agitan el deporte local. Nos vamos a la Argentina con el diario Clarín.
El titular dice, el principal, el gobierno admite que la economía caerá 1% y le pide 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. La fotografía pues tiene que ver con un ícono del deporte del básquet, el argentino Manu Ginóbili, quien se retira de la NBA a sus 41 años. Ahora vamos a revisar la portada del Observador de Uruguay. Ellos titulan violadores, corruptos y homicidas no podrán pactar penas menores. Presentemos algunos titulares internacionales, en este caso despachos que van llegando a esta mesa de trabajo. Expertos de Naciones Unidas apuntaron a posibles crímenes de guerra en Yemen de parte de las fuerzas progubernamentales y los rebeldes hutíes en las zonas que controlan, como Saná o Al-Judeida. También culparon y criticaron a la coalición militar liderada por Arabia Saudita. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos presenta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMET para las próximas 6 horas. Lluvias y lloviznas dispersas en las regiones sur, llanos centrales, central y oriental. Vamos por ciudades. Barquisimeto, nublado con precipitaciones, temperatura mínima 20 grados centígrados, temperatura máxima 32 grados centígrados. Mérida, nublada con precipitaciones, temperatura mínima 17 grados centígrados, temperatura máxima 28 grados centígrados. Parcialmente nublada con precipitaciones, temperatura mínima Barcelona, 22 grados centígrados, temperatura máxima 33. Recuerden que este reporte es válido solo hasta las 12 del mediodía de hoy. Para mayor información, ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Seguimos con más información. Y nos toca revisar cómo avanza el tránsito a esta hora con información que llega a nuestra cuenta @el_noticiero. Hondo Gelede nos hace llegar la siguiente información: buen desplazamiento entre el helipuerto Ávila y el túnel de Turumo sentido Caracas. También tenemos ya los saludos y desayunos que comienzan a llegar a nuestra cuenta. Dice Taire Castro, hermoso día para mis amigos del noticiero y Venezuela. Allí tienen un cafecito. Esto lo envía Raúl Frías. Buenos días, saludos desde Valencia a los amigos de la primera emisión, conectados desde temprano al día con las noticias. Muchas gracias, Raúl, por estar siempre en sintonía. También tenemos al profesor Luis Isaías Montoya desde Guama. Él es fiel seguidor del noticiero. Dice saludos desde Guama, Yaracuy, un desayuno digno de un buen gourmet. Y bueno, tiene allí un desayuno con croissant. Tenemos también este mensaje que nos hacen llegar desde San Antonio de los Altos. Dice, amanece despejado, avenidas Perimetral, Venezuela y vía Parque El Retiro libres por completo. Y tienen allí la fotografía. Y tenemos también de Ángel Montero, buenos días. Quiero felicitar a mi sobrino Luis Enrique Lauriz, que está de cumpleaños el día de hoy. Full sintonía desde Cocorote, Yaracuy. Bueno, tenemos full sintonía, Carlos, en el estado de Yaracuy. Sí. Bueno, el profesor Montoya vino con un desayuno fino hoy. Sí, muy gourmet. Gourmet de hoteles 5 estrellas. Es así. Bueno, parece una foto de internet. Nos mandó hoy su cocinita, como siempre hace, con las arepas allí montaditas y toda la cosa. A lo mejor el profesor Montoya está de viaje por ahí. Está de descanso, sí, puede ser. Está de vacaciones, por lo menos escolares. Y Mayma Duarte nos dice, no siempre puedes controlar lo que pasa afuera, pero siempre puedes controlar lo que sucede en tu interior. Buenos días. Y con esta reflexión, nosotros tenemos que hacer una pausa, Carlos. Sí, señor. Vamos a resumir titulares de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, hay mucha información. Ya reflejábamos esto en diversos titulares de la prensa impresa, ¿no? Tanto nacional como regional. Ahora, al retorno, tendremos detalles sobre los anuncios hechos por Maduro. El plan de ahorro del lingotico, para quien lo quiera, de 1.5 gramos, 2.5 gramos y su compra en bolívares soberanos. También los anuncios hechos por la Superintendencia de Bancos. En este caso, la expresión y reflejo de la criptomoneda como unidad de cuenta en todos los instrumentos de captación. También recuerden lo que les reflejábamos al principio. Los que van a viajar tienen que informar a su banco que van a viajar, por cuánto tiempo y si van a realizar algún tipo de operación financiera desde el exterior con la banca venezolana. En este caso, si va a pagar sus tarjetas de crédito, si va a hacer una transferencia, porque si no lo hace, pues entonces no va a poder hacerlas.
sencillamente. Así es la orden de la Superintendencia de Bancos. Bueno, tenemos también los anuncios sobre el transporte. A partir del 1 de septiembre, el cobro de la nueva tarifa del Metro de Caracas. También se anuncia por ahí un subsidio estudiantil. En información internacional hay varias. Una de ellas tiene que ver con la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, quien va a denunciar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el avasallamiento en las visitas que se han hecho por orden de un juez a sus diversas residencias. En el espacio de la entrevista conversaremos con el presidente del Consejo de Economía Nacional, Efraín Velázquez, y siempre concluimos con arte y espectáculos. El presidente de Colombia, Iván Duque, informó que fue enviada una carta para formalizar la salida de su país de la Unión de Naciones Suramericanas. La salida de Colombia de la UNASUR es uno de los primeros anuncios en materia internacional que hace el presidente Iván Duque, quien se posesionó el pasado 7 de agosto. Duque se acogió al artículo 24 del documento de fundación del organismo, que destaca que el retiro tendrá una duración indefinida. Asimismo, se pudo conocer que podría ser denunciado por cualquiera de los Estados miembros mediante una notificación escrita. La organización Amnistía Internacional, mediante un comunicado, solicitó al gobierno peruano permitir la entrada de los venezolanos al país, aunque no cuenten con pasaporte, un requisito exigido por las autoridades desde el pasado sábado. También indicaron que las nuevas medidas migratorias podrían incrementar la discriminación, la violencia sexual, el tráfico de migrantes. Además, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, indicó que el Estado peruano debe asegurar que las personas que son forzadas a dejar sus hogares puedan reconstruir sus vidas de manera segura. Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, considera de suma importancia el diálogo en Venezuela para encontrar soluciones a la crisis que atraviesa el país. El alto funcionario manifestó que se debe intentar explorar vías para resolver la situación. El canciller de España expresó que es trabajo de los ministros de Asuntos Exteriores reunirse con el presidente venezolano. Indicó que la situación se ha analizado en el último Consejo Europeo de Asuntos Exteriores y que seguramente volverá a tratarse en el próximo Consejo Informal de Viena. Y PDVSA pidió a la Corte de Delaware, Estados Unidos, que dejen sin efecto la decisión a favor de la minera canadiense Crystal Lake, que le autoriza a incautar las acciones de PD Holding, la filial estadounidense de la compañía venezolana. Este requerimiento fue introducido ante la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos. En el texto, PDVSA solicita que la Corte del Distrito de Delaware reconozca que ya no tiene jurisdicción con respecto a la empresa y sus activos mientras no haya una resolución para la apelación interpuesta contra la decisión tomada por la juez Leonard Stark a principios de agosto de autorizar a Crystal Lake a encargar o embargar las acciones y activos de Citgo. A otro tema, el secretario del Comité Ejecutivo Nacional, Pedro Blanco, aseguró que la regulación de los precios de los productos de la canasta básica acordados por el Ejecutivo provocará escasez. Los 25 rubros que el gobierno anunció al país que habían sido controlados ya no existen por ninguna parte. Y los precios que anunció tampoco aparecen por ninguna parte. Ya el venezolano no tiene acceso a la carne, a los huevos, no tiene acceso a ninguno de los 25 productos. Tras estos anuncios económicos, Blanco recordó que el partido político había previsto la situación que atraviesa el país. Afirmó que la única solución de la coyuntura es un cambio político en Venezuela. El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, aseguró que la primera semana de septiembre comenzará a ser pago el servicio del Metro de Caracas y los sistemas ferroviarios del país. Estamos planteando la primera semana del mes de septiembre, ya debe estar el cobro de pasajes Metro de Caracas en todos los sistemas metroviarios y ferroviarios en el país. Vamos a ir adaptando, adaptando el nuevo sistema progresivamente, ¿no? O sea, venimos ya de mucho tiempo que no se implementó prácticamente ningún sistema de cobro de pasaje que fuese sostenible con la tarifa que teníamos antes. Ahora con la nueva tarifa, la idea es recuperar espacios, mejorar el sistema operativo.
También Abreu destacó que se está evaluando etiquetar los vehículos del transporte público para identificar su zona de recorrido y así brindar facilidad de uso a los usuarios. Mencionó que en los terminales será instalado el pago de pasaje automatizado a través del carnet de la patria, tarjeta de débito o crédito, y anunció que esta misma semana serán publicados los precios para el pago de los establecimientos y estacionamientos que actualmente contaban con un monto entre 1,5 y 8 bolívares soberanos, lo que equivale a 150.000 y 800.000 bolívares del cono monetario anterior. En el oriente de Venezuela, usuarios denuncian 90% de paralización del transporte. Señalan que deben esperar hasta 3 horas para abordar un autobús. Las paradas de transporte lucen repletas de usuarios esperando algún vehículo que los lleve a sus lugares de trabajo o residencias. Quienes esperan dicen que deben hacerlo como mínimo por 2 horas, pues señalan que solo el 10% de las unidades estaría operativa. Bueno, de verdad que estamos pasando todos una necesidad muy fuerte con el transporte, pues debido a que no hay, como ves, no hay transporte, no hay carros que nos lleven, pasamos horas en largas colas. 6 de la mañana, ya trabajo a las 10, 11 de la mañana, ya con problemas ya con los jefes y a veces no entienden la situación. 3, 4, 5 y hasta 6 horas, por exagerar, hay que exagerar, porque la verdad es que estamos peor, cada día esto funciona peor. Cuando llega a la unidad tienen otro problema, y es que no saben cuánto está cobrando el transportista por llevarlos a su destino, ya que ante la falta de controles, cada vehículo cobra diferentes montos. Y hay un descontrol con los precios, unos cobran 100 bolívares, otros 20 y maltratan a las personas mayores también para subirse a los medios de transporte. Esto es un caos. Bueno, tenemos que esperar o si no irnos caminando para poder llegar un poco más temprano. Bueno, nunca llegamos temprano al trabajo, siempre llegamos retardados. Los transportistas de las líneas establecidas dicen que las unidades se encuentran paralizadas por falta de repuestos de alta rotación, como cauchos, lubricantes y baterías, y que se encuentran a la espera de que se ejecuten los planes de recuperación anunciados desde el Ministerio de Transporte. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y durante más de 10 años, los habitantes de Antímano y la parte de la Yaguara, al oeste de Caracas, han sufrido inundaciones, botes de aguas negras, contaminación ambiental por las alcantarillas que se desbordan cada vez que llueve. A más de 3 días del desbordamiento de las quebradas por las fuertes lluvias del pasado viernes, este es el escenario que se ve en la avenida intercomunal de Antímano. Las personas saltan los pozos y caminan largos recorridos ante la falta de transporte. Hay vehículos estancados por la basura. Las tapas de las alcantarillas están en media calle. Los huecos permanecen sin protección en plena acera y los vehículos pasan por donde pueden. El agua cochina, agua sucia, podrida, basura infestada por todos lados, los autobuses, los carros, ninguno trabajan, tenemos que subir a pie, increíble lo que se vive. Es muy triste y muy deplorable, de verdad. ¿Y desde hace mucho tiempo? Desde hace mucho tiempo, esto no es primera vez que se desborda esto, ni es la primera vez que se tapa, ni es la primera vez que pasan tantas cosas deprimentes como esto. Y muchas veces se repite esta historia. Siempre que llueve nos toca vivir esto, esta trágica verdad. Toda esta agua, toda esta tierra que tú ves aquí es de la quebrada que baja, hermano. Pero si no hace nada las autoridades competentes, nosotros estamos fregados. Trabajamos aquí, yo tengo como 10 años trabajando aquí cerca y eso ha sido toda la vida así. El agua baja desde el barrio La Pedrera, llega a la avenida intercomunal de Antímano y ante las alcantarillas tapadas por el lodo, escombros y la basura, se genera un cauce de aguas negras y lluvia que inunda la zona e interrumpe incluso el paso por las principales autopistas que conectan a la capital. Pegando brinco, una piedrita ahí, un pedacito de rolo para uno para saltar. Porque si pasa por aquel lado te puede caer en el hueco grande. Por allá va a estar un poco fácil, pero es peligroso. Mira, aquí tienen que traer maquinaria para que puedan sacar todo ese barrero, mira. Todo ese poco de barro, mira. Cada vez que llueve la situación se pone así. Horrible, esto es peor cada día. Cada vez que vienen pasan, como dice por aquí pasó mi suegra, barren, se llevan todo lo que consiguen en la tierra, pero dejan el daño igualito. Durante años, los habitantes de Antímano, La Yaguara y El Junquito han padecido por esta situación. Aseguran que con la más mínima lluvia las alcantarillas se desbordan ante la falta de mantenimiento de los drenajes y denuncian que muchas son las enfermedades que se proliferan por la contaminación. La mayor preocupación por toda esta situación la tienen quienes acuden al recinto hospitalario del Seguro Social por problemas de salud. Durante los días posteriores a cada lluvia que cae sobre esta zona de Caracas, la arena se apodera del ambiente y las aguas negras de la vialidad. Francisco Marín, Televen. Seguimos en el estado Sucre. Sindicatos del sector construcción están a la espera de contratación para la reparación del puente Guzmán Blanco
que se agrietó con los recientes sismos. Luego de las graves fracturas sufridas por este puente como producto de los movimientos sísmicos de la semana pasada, trabajadores de la construcción se manifestaron a la disposición para la cimentación de una nueva estructura. Así que queremos que este puente sea un puente fuerte, digno, que lo demuelan completo para que sea un puente que tenga una buena potencia y resistencia aquí en la ciudad de Cumaná. Le damos este llamado a nuestro gobernador que nos tome en cuenta, que cuando vaya a arrancar el trabajo, que se siente con los sindicatos de la construcción, la empresa que venga aquí a laborar, a ejecutar, que tenga en cuenta que aquí hay una organización sindical que se tiene que respetar y tomar en cuenta para nosotros con las comunidades, darle empleo digno a todos estos trabajadores. Manifestaron que todo estado que se diga potencia debería pasar por la construcción de grandes obras. Es necesario implementar lo que se llama la ayuda que hay que hacerle a ese enorme ícono del Estado Sucre, que es el puente Guzmán Blanco. Son 18.000 afiliados que se encuentran organizados en 6 diferentes sindicatos y a la espera de una nueva convención colectiva. Desde el Estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Delincuencia, fallas de la recolección de basura y la prestación del servicio de transporte público son algunos de los problemas que afectan a los habitantes del pueblo de Baruta, en Caracas. A juicio de los residentes del sector, los delincuentes principalmente operan a bordo de motocicletas. Además, denuncian las fallas en el alumbrado público. Esto está muy oscuro, le falta luz, porque yo transizo por acá, pero yo vivo hacia arriba. Aunque toda la mayoría de los robos por aquí se perpetran en esa zona. De aquí de la licorería que está aquí adelante hasta el centro comercial Manzanares. ¿Y quiénes lo hacen? ¿Personas en moto, a pie? Motorizados. Estos contenedores se encuentran al revés luego que vecinos del pueblo de Baruta decidieran voltearlos para disipar los malos olores generados por la basura. Según los encuestados, la recolección de desperdicios no es frecuente, por lo cual las epidemias han proliferado en la comunidad. Hay que mencionar que este vertedero se encuentra a pocos metros de las viviendas de más de 6 familias. Por aquí nos está afectando mucho el tema de la basura. El aseo cuesta para venir por acá. Hay mucha epidemia, hay mucho dengue, muchas enfermedades que de verdad la ocasionan en la basura. La cantidad de moscas, de zancudos, de ratas que se nos meten para la casa no es normal. Fíjate el bote de agua que tenemos acá. Esto nos afecta muchísimo con respecto a las plagas. En el paseo Huaycaipuro se encuentra este hueco. El mismo lleva casi un mes sin ser cerrado. El mismo fue abierto por Hidrocapital para sustituir un tubo roto que dejó sin agua a todo el sector. Incluso esto ha traído congestión vial en las adyacencias, puesto que esta calle comunica con Alto Prado y Manzanares. Tengo que tener aquí aproximadamente como un mes y afecta a la comunidad porque el tránsito no fluye. Reventaron hasta la vía telefónica. La gente se quedó por aquí sin internet, sin teléfono. Otro de los problemas de quienes residen en esta parte del estado Miranda es la dificultad para transportarse hacia el centro de Caracas. Denuncian que hay poca cantidad de autobuses operativos ante la alta demanda de usuarios. El servicio de agua potable en el pueblo de Baruta es intermitente. Sus vecinos aseguran que pueden permanecer sin el vital líquido varios días consecutivos, lo cual les dificulta el quehacer diario. Oscar Pineda, Televen. Habitantes del estado Zulia denuncian que no existe un control de precios en los productos, por lo que se les hace difícil consumir una gran cantidad de alimentos de la cesta básica. Solo patas y entrañas de las reses es lo que tienen para ofrecer. Vender carne no es sencillo. Para poder hacerlo al precio que el gobierno ordena, 90 bolívares soberanos, deben comprarla en 45 o 50. Hoy se las venden en 85. El margen de ganancia no existe. Por esto, desaparece el producto. Lo que vamos a comer, pajarilla, y bofe. El menú de muchos se hace monótono. Bueno, tenemos que comer como los italianos, casi todos los días espagueti. Y ya ves. La inseguridad es otro elemento que afecta. Los ganaderos han sido desplazados por el AMPA y la guerrilla en los municipios limítrofes con Colombia. La merma es considerable. Esta es la cifra en solo 50 fincas de la zona de Catatumbo. De alguna forma se producen más de 470.000 kilos de carne al mes que se dejan de llegar. Todo esto se siente en la mesa de las familias. Cáritas de Venezuela advierte que el Zulia lidera las estadísticas de desnutrición y mortalidad, tanto infantil como materna. Pero leche no sabemos de eso, y para darle alimento a los niños le damos harina con un poquito de azúcar, con sal. Un país con la densidad poblacional que tiene Venezuela debería contar con aproximadamente 30 millones de cabezas de ganado. En la actualidad ese rebaño no llega ni a los 10 millones. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen.
Un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana dejó abatidos 5 presuntos delincuentes en la ciudad capital. El grupo táctico de la Policía Nacional Bolivariana se desplegó a tempranas horas de este lunes en distintas zonas de la ciudad capital, con el objetivo de encontrar a varios sujetos presuntamente implicados en hechos delictivos. Uno de los sitios a los cuales se recurrieron fue la parroquia del Valle, específicamente en la calle Brusual, donde según la versión policial se produjo un enfrentamiento en el que resultó abatido Carlos José Echesuría. En el sector Los Guayabitos del municipio Baruta, los efectivos también se hicieron presentes. Según señalaron, durante el operativo en este lugar se generó un intercambio de disparos que dejó como resultado 2 occisos. Uno de ellos supuestamente conocido como el Leito Cara de Pizza y otro sin identificar. Según los funcionarios, informaron que ambos eran integrantes de la banda del 70, la cual opera en el Valle. Los otros despliegues del cuerpo de seguridad se llevaron a cabo en el barrio Mamera de la parroquia Antímano y en el sector Plan de Manzano de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Allí cayeron a manos de la FAES Javier Alberto Caraballo Rivero y José Ramón Díaz Argote, presuntos delincuentes de la zona. Jonathan Cárdenas, Televen. Nueva pausa. Al regreso, expresidenta de Argentina Cristina Fernández denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se han avasallado sus derechos. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se han avasallado sus derechos durante los registros realizados en los últimos días en su domicilio. Un juzgado explicó que se encuentra recopilando datos sobre los operativos ordenados por el juez Claudio Bonadío en el apartamento de Fernández de la ciudad de Buenos Aires y sus casas en el Río Gallegos y en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Asimismo, indicó que viajará a Washington a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, Fernández, en una carta pública, había solicitado hace una semana que no hubiera registros gráficos de los operativos, que estuvieran presentes sus abogados y un senador o senadora designados por ella, algo que el juez no aceptó. El Partido de los Trabajadores, liderado por Luis Ignacio Lula da Silva, negó que pague a formadores de opinión por comentarios favorables en las redes sociales. La aclaración fue ofrecida un día después de que personajes con cientos de seguidores en las redes admitieran que reciben dinero del partido por comentarios favorables sobre candidatos de esa formación. El partido postuló el 15 de agosto pasado a Lula como su candidato en las elecciones presidenciales, pese a que el ex jefe de Estado está preso desde abril cumpliendo una condena por corrupción. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, sostuvo una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde reiteró la necesidad de llegar a una solución política. Por ahora, la Organización de las Naciones Unidas no ha dado una respuesta pública a la crisis que ha dejado cerca de 448 víctimas mortales, de las cuales el gobierno de Daniel Ortega solo ha reconocido 198 muertes. 6 de los heridos durante el tiroteo ocurrido en un centro comercial de Jacksonville, Florida, permanecen internados en el hospital. Uno de ellos posee heridas de gravedad. El autor del tiroteo, que dejó 2 muertos, fue identificado como David Katz, de 24 años, quien se quitó la vida minutos después del incidente. Los 2 fallecidos fueron identificados como Taylor Robertson y Ellie Clayton, de 27 y 22 años. El Ministerio Israelí de Sanidad y Protección Ambiental anunció este lunes la muerte de un hombre de 61 años, quien representa a la tercera persona afectada por el virus del Nilo Occidental, el cual es transmitido por la picada de un mosquito. Esto ha significado el brote de mayor gravedad que ha sufrido Israel en los últimos años. Hasta el momento se han detectado 68 casos de personas afligidas por el virus, del doble el año pasado. Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a emitir un comunicado preparado por la Casa Blanca que habría calificado de héroe al recién fallecido senador republicano John McCain, con el que mantenía una tensa relación. Funcionarios de la Casa Blanca habían abogado por emitir un comunicado oficial cuando falleciera el alto funcionario, que alabara el servicio militar del senador y le llamara héroe por su desempeño de Vietnam, donde fue prisionero de guerra.
La selección de béisbol femenina derrotó 9 carreras por 6 al combinado de Puerto Rico para así avanzar a la segunda ronda del Mundial de la especialidad que se disputa en la ciudad estadounidense de Viera, Florida. La jugadora más destacada de la ofensiva por las criollas fue Migreli Angulo, que batió de 2-1 con un imparable y 2 anotadas. Con este resultado, la novena criolla presenta un registro en la fase de grupo de 3 ganados y 2 perdidos. El próximo juego de la selección venezolana será este martes ante el equipo de Canadá y el miércoles se verán las caras ante las dominicanas. El jugador argentino Manu Ginóbili anunció su retirada del baloncesto luego de haber jugado 23 años como profesional y de vestir por 16 temporadas en la camiseta de los Spurs de San Antonio. El veterano escolta hizo pública su decisión a través de su cuenta en Twitter. Agradeció a los familiares y amigos que lo acompañaron durante su tiempo sobre el tabloncillo. Ginóbili formó parte de la selección argentina que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing ante el Dream Team de Estados Unidos. Bien amigos, y en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al presidente del Consejo de Economía Nacional, Efraín Velázquez. Enseguida venimos. Vamos a conversar con Efraín Velázquez, es el presidente del Consejo de Economía Nacional. Se recién cumple una semana de, la oficialización de las nuevas medidas económicas que tienen diversos matices, son una serie de variables que están allí. Cada día que pasa se van anunciando nuevos elementos, como el más reciente del fin de semana, con esto de la billetera digital para que los pensionados puedan cobrar y su asignación, pero adicionalmente tiene que hacerlo sacando su carne de la patria. Y así otros elementos que van dentro de lo que es el debate abierto y público. Así que, muchas gracias, Efraín, por estar con nosotros. ¿Y cuál es el balance institucional que realiza el Consejo de Economía Nacional sobre lo que ha comenzado a implementarse? Sí, bueno, lo que estamos viendo es que los anuncios que incorporaron diversas decisiones realmente no enfrentan los problemas fundamentales de Venezuela. En consecuencia, lo que anticipamos es que el ambiente económico y social que hemos estado viviendo los venezolanos en los últimos tiempos se va a mantener un tiempo más. Ahora, en ese sentido, son muchos elementos que surgen. Está el tema de la reconversión, está el tema de la lista de los productos básicos, está el tema del patrón o cambio en lo que es el referencial del dólar oficial, está el tema de la lista de los 25 productos que van a ser 50, está el tema de la gasolina. Bueno, son tantas cosas al final de cuentas y la gente está muy confundida, Efraín. Ciertamente. Lo primero que tenemos que precisar es cuáles son los temas económicos relevantes de Venezuela. ¿Okay? Y esos temas son dos, si uno quiere llevarlos a su nivel más básico. Uno, como cualquier país del mundo, Venezuela necesita un flujo en dólares y tiene que tener una organización en bolívares. ¿Qué significa esto? Los países necesitan, y Venezuela necesita tener un flujo en dólares importante. Ese flujo en dólares, siempre vino a través de manera más importante a través del petróleo, y lo que hemos estado viendo es que ese flujo de dólares de Venezuela ha estado limitado básicamente por la caída de la producción petrolera. Entonces, un tema fundamental es que Venezuela no tiene suficientes dólares para vivir, para cubrir sus necesidades básicas, porque uno de los temas fundamentales es la caída en la producción petrolera. El segundo tema, que es muy importante atado a eso, es el tema de las sanciones. ¿Okay? Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué está haciendo eso? Que el límite de dólares que recibe Venezuela no es suficiente para poder cubrir sus necesidades básicas. ¿Cuáles son sus necesidades básicas? Importaciones. Venezuela necesita dólares para cubrir sus importaciones. Esas importaciones son esencialmente de materias primas, que son las que necesita la industria para poder generar oferta de bienes y servicios. Entonces, si no tienes dólares, no tienes producción nacional, no tienes oferta de bienes y servicios, en consecuencia bajan los anaqueles y no hay todos los productos que habían antes. ¿Qué
¿Qué incluye el anuncio de la semana pasada con relación a eso? Nada. ¿Ok? Después de este programa, después de estos anuncios, Venezuela no tiene un flujo de dólares más importante. Ahora, se hacen una serie de promesas, se hacen una serie de ofertas, son planteamientos bastante generales, tengo el dinero, me alcanza hasta el 31 de diciembre, voy a recibir... Pero son anuncios que al final tú no los aprecias como anuncios que sean tangibles. Bueno, tú me puedes decir misa. Ahora, en verdad, yo me pregunto, ¿en verdad lo que me dices es cierto? Sí. Bueno, te están diciendo cosas que quizás sean ciertas, pero no son suficientes. ¿Ok? Para decirte, te decía anteriormente que el flujo de dólares es muy importante para Venezuela. Antes lo recibíamos continuamente de petróleo, no nos preocupaba nada porque era suficiente. Cae la producción petrolera, a pesar de que los precios del petróleo han aumentado, esos dólares no son suficientes. Y además tienes el tema de las sanciones que te impiden que el gobierno pueda mover esos dólares. Por cierto, y un paréntesis, anuncia al parecer voces extraoficiales del gobierno de los Estados Unidos que pudieran arreciar esas sanciones tocando lo medular, el corazón del nivel de ingresos de Venezuela, que es la renta. Bueno, si eso ocurre, estamos hablando de un escenario que es aún peor. ¿Cuál es la solución que se presenta ante eso? Las nuevas subastas de DICOM. Las nuevas subastas de DICOM simplemente lo que implican es un flujo de dólares del sector privado. Una oferta de dólares del sector privado, una demanda de dólares del sector privado. Como hemos visto, las cantidades no son suficientes para poder cubrir. Estamos hablando de que, por ejemplo, si Venezuela importa 12.000 millones de dólares al año, lo cual es poco para la realidad venezolana, y suponemos que el sector privado simplemente es 40% de eso, estamos hablando de 4.800 millones de dólares. Estamos hablando de 400 millones de dólares mensuales que necesitarías tú para vivir a este nivel. ¿Ok? En 5 meses que tienen las subastas de DICOM, se han transado 20 millones de dólares. Estamos hablando de 400 millones de dólares mensuales y en 5 meses has transado 20. Entonces, ¿qué te está diciendo? No tienes dólares. No, el oferente privado no tiene tampoco, digamos... No hay un flujo importante que pueda financiar las necesidades del país. Si no hay lo que tenemos que tener claro, si no hay dólares, no hay materia prima. Si no hay materia prima, no hay producto nacional. No hay oferta de bienes y servicios. En consecuencia, los anaqueles no están llenos. Ahora, fíjate... ¿Qué enfrenta el programa con relación a eso? Nada. Okay. No, te iba a comentar que, por ejemplo, en el plano más elemental, el plano de la cotidianidad, se hacen anuncios de ajuste en el precio del salario mínimo, que van a ser 1.800 bolívares soberanos, etcétera, etcétera. Pero también se hace un ajuste, ¿verdad?, en la tasa DICOM de 248.000 y tantos a 60 bolívares soberanos, que eran los 6 billones de bolívares fuertes del pasado. Inmediatamente los precios, Efraín, se disparan. Entonces, nada de lo que se haya podido hacer y anunciar ha impedido que la hiperinflación continúe y se siga intensificando, ¿no? Entonces, tienes ese tema del precio del DICOM que afecta al sector privado. Tienes el tema del salario mínimo y su efecto sobre las prestaciones. Tienes el anticipo de los impuestos. O sea, tienes varias decisiones que está haciendo que el sector privado tenga una posición mucho más complicada a futuro. No, y bueno, de eso vamos a hacerlo si hablamos al retorno. Sí. Porque al final de cuentas, si tú no tienes un plan estratégico y bien definido para enfrentar la hiperinflación, pues por más reacomodo y más reconversiones monetarias que haga, no vas a poder detenerla. Bueno, de eso hablaremos al retorno con Efraín Velázquez, presidente del Consejo de Economía Nacional. Seguimos nuestra conversación con Efraín Velázquez, presidente del Consejo de Economía Nacional. Bueno, habíamos dejado pendiente lo de la hiperinflación, no hay plan estratégico, no se detiene, el DICOM, bolívares, en fin. Claro. No, habíamos mencionado al principio que habían 2 temas que son centrales para Venezuela. Uno era el tema de los dólares que le mencionamos, el segundo tema es los bolívares, ¿ok? En el tema de los dólares decíamos que no habían suficientes dólares, en el tema de los bolívares hay exceso de bolívares. El exceso de bolívares es básicamente el financiamiento o el apoyo que hace el Banco Central al Ejecutivo para financiar todos sus niveles de gasto. Entonces Venezuela está saturada de bolívares, así como no tiene dólares, está saturada de bolívares. Esos bolívares
que son en exceso, que son básicamente gasto público financiado a través de creación de dinero por parte del Banco Central, son los que generan la volatilidad en el mercado cambiario y son los que generan el proceso hiperinflacionario que estamos viviendo. ¿Qué es lo que vemos nosotros después de los anuncios? Que uno, se habla del aumento del precio de la gasolina, lo cual apoyaría las finanzas del gobierno y de PDVSA. Dos, se habla de un aumento del IVA que también apoyaría, pero tenemos dos elementos que son fundamentales. Uno, que se habla de una exoneración de impuestos sobre la renta PDVSA por un año, y dos, el gobierno también tiene que pagar el salario mínimo, el nuevo salario mínimo y con sus consecuentes efectos sobre las prestaciones sociales. ¿Qué es lo que vemos al final del día? Bueno, si hacemos unos cálculos, no estoy seguro de que la brecha financiera del gobierno se reduzca. Quizás se amplía después de todo ¿De esto. dónde va a sacar el dinero? Bueno, del Banco Central, como lo ha estado haciendo. Emisión inorgánica. Exactamente. Entonces, ¿qué implica eso? Presión inflacionaria. Exactamente. Entonces, dijimos al principio, después de los anuncios, ¿qué podemos anticipar nosotros? Que el ambiente económico no cambia. Es decir, tenemos un ambiente económico en el cual las posibilidades de crecimiento económico están muy limitadas y un ambiente económico donde la dinámica de los precios, la dinámica de la hiperinflación quizás pueda terminar reforzada después de la instrumentación de este programa que se acaba de anunciar. Entonces, en consecuencia, haciendo una evaluación de estas decisiones que se han anunciado, evidentemente que esto no resuelve ninguno de los dos problemas fundamentales de Venezuela y uno podría anticipar que quizás de hecho el ambiente económico puede deteriorarse algo adicional a lo que veníamos viviendo en el pasado. No, y súmale a eso que tú puedes anunciar que va a venir dinero, que las puertas de Venezuela están abiertas al capital internacional, pero si tú no das certeza, no das seguridad jurídica y continúas con una hiperinflación desatada, ves un grave problema de inseguridad en el país en general, ya no solo sobre la jurídica, sino en general. O sea, ¿qué inversionista se va a atrever a venir a Venezuela? Sí, bueno, cuando tú presentas un programa económico el cual no resuelve los problemas fundamentales del país, evidentemente que crea un impacto muy importante en términos de la credibilidad del propio programa, la credibilidad de la estrategia y al final la credibilidad de las autoridades económicas. Si esas autoridades económicas al final no tienen tampoco una reputación que apoye todo ese proceso de toma de decisiones, evidentemente que todos estos grandes resultados que se anticipan, evidentemente que no van a ocurrir. Ahora fíjate, tú mencionas el caso de los tributos. Hay una elevación del impuesto al valor agregado, se está hablando de un cobro quizás semanal e incluso en algunos casos casi que diario de un impuesto anticipado del impuesto sobre la renta. Pero si tú tienes un país paralizado, o casi paralizado, tienes un sector industrial detenido, tienes un sector comercio sufriendo y pasando por momentos embarazosos, ¿de dónde va a sacarse el dinero, sector privado en este caso, para pagar impuestos al Estado? Sí, evidentemente que las posibilidades de que esta estrategia implique una recuperación de la actividad económica no está allí, pues. Claro. Ahora, adicionalmente a esto, inicias una campaña dura, severa, de algunos comerciantes, algunas cadenas de supermercados, de algunas cadenas de farmacias. O sea, ¿a dónde nos puede llevar esto? Bueno, a un escenario en el cual la recesión económica se profundice, en un ambiente donde la volatilidad de precios ocurra de manera más acentuada que la que hemos estado viviendo. Acuérdate que, bueno, y lo vimos, los anuncios se hacen un viernes en la noche, de hecho se asigna un nuevo precio del tipo de cambio DICOM y luego se establecen unos controles de precio a 25 productos en base a ese tipo de cambio DICOM, pero simplemente el tipo de cambio paralelo ya va por encima de eso. Claro. Es decir, que todas las decisiones que tomaste o anunciaste el viernes en la noche, ya el lunes o martes estaban siendo sobrepasadas por la propia dinámica económica. Porque además, y si lo pones a tabla rasa, bueno, sí, yo elevo la tasa de ICOM a 60 bolívares soberanos, pero el paralelo también se me escapa, no hay oferta, ¿dónde voy a obtener divisas? Bueno, ¿a dónde va a ir el sector privado que quiere sobrevivir? Pues al mercado paralelo, no hay otra, Efraín. Claro. Ahí lo que tienes es que al final el sector privado en este escenario, cualquier institución y cualquier empresa tiene que analizar en detalle estas nuevas características del ambiente económico y tomar decisiones. Esas decisiones tienen que estar referidas
uno, de tratar de ajustar sus precios para tratar de financiar toda esta nueva realidad, o en el caso contrario va a tener que plantearse una reestructuración de sus costos fijos, de su nivel de operaciones y de cómo realiza su actividad productiva para poder hacer viable su operación en el futuro. Ojalá Santa María, como dice, porque es el caso ya final en este caso. Bueno, Freddy, te agradezco mucho tus comentarios y reflexiones para nuestros televidentes sobre el momento económico que estamos viviendo en nuestro país. Nosotros hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Venezuela, feliz y bendecido día para todos. Yo soy Melanie Mila y les doy la bienvenida a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos favorita. Recuerden que tienen a disposición nuestras redes sociales, @Lo Actual en Twitter, @Lo Actual Piso TV en Instagram o a través de mis cuentas, @MileMelanie en Instagram, @MilePiso Melanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del entretenimiento con Ricardo Montaner, quien realizó una conmovedora dedicatoria a su esposa en su aniversario de bodas. El cantautor venezolano celebró este fin de semana 29 años de unión matrimonial con la cineasta Marlene Rodríguez Miranda y madre de sus 3 hijos, Ricardo Andrés, Mauricio Sebastián y Eva Luna. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, este artista compartió con sus seguidores una dedicatoria en la que expresó lo que significa para él cumplir más de 20 años junto a la mujer que representa su presente, pasado y futuro. Nadie me cuida y me adora, me contempla y me hace sentir bello como ella. Al lado tuyo no hay malos planes y al lado mío me hiciste hombre bueno. ¿Qué hubiera sido de mí sin el amor y las carcajadas escandalosas de la mujer de mi vida? Feliz aniversario, vida mía. Es parte de este mensaje que lo acompañó con una fotografía del día de su matrimonio. Y ahora cambiamos de tema para entrar en materia musical, y es que Luis Fonsi se unió a Gianluca Bazzi y a Yandel en el tema Sigamos Bailando. Los cantantes puertorriqueños se unieron al empresario italiano para conquistar la palestra musical con un nuevo sencillo titulado Sigamos Bailando, el cual cuenta ya con un audiovisual que a días de su estreno alcanzó más de 4 millones de reproducciones en la plataforma digital de YouTube. De esta manera, no es la primera vez que el italiano aparece en el videoclip de un artista latino. Su aparición y típicos bailes con los que suele aparecer en la plataforma 2.0 formaron parte también del tema Mi Gente, el colombiano J Balvin, y este nuevo lanzamiento ha recibido una respuesta positiva por parte de todos sus seguidores. Y en otras noticias tenemos que intentaron hurtar la mansión de Demi Lovato. La policía de Los Ángeles desmanteló un plan para desvalijar la mansión de Demi Lovato, aprovechando la ausencia de esta cantante pop que se encuentra en rehabilitación. El portal TMZ informó que después del ingreso de la estrella en una clínica, un grupo de antisociales fue detenido y se les incautó material electrónico para cometer el atraco. Las autoridades policiales indicaron que reforzaron la vigilancia en la zona, ya que los delincuentes no solo pretendían asaltar la mansión de esta intérprete, sino también muchas otras. Y ahora continuamos con Draco Rosa, quien anunció que está libre de cáncer. El cantante y compositor puertorriqueño anunció en su cuenta oficial de Instagram que superó el cáncer que arrastraba desde el año 2011 a causa de un linfoma cerca del hígado. Hey, estoy acá, llegué a visitar los doctores, estoy clear, limpio, qué estrés, cancer free, curado de cáncer, dice en un video que adjuntó en su cuenta el artista puertorriqueño, en el que mezcla el español y el inglés para dar a conocer esta buena noticia. Recordemos que en diciembre del año 2012, Draco anunció que sufría cáncer, del que fue tratado inicialmente en un centro especializado de California. Y ahora continuamos hablando de Marvel, y es que un paciente con cáncer terminal pidió que le revelaran el final de Vengadores 4. Una joven seguidora del universo cinematográfico de Marvel, que padece un cáncer terminal, ha pedido a los estudios que le cuenten lo que sucederá en la película Vengadores 4, ya que debido a su enfermedad no podrá alcanzar a verla en el año 2019. Para conseguirlo, ya se ha creado una petición a través de Twitter que cuenta con más de 135,000 retweets. Su deseo es descubrir qué sucederá en la próxima película Infinity War. La familia lo ha intentado todo. Por favor, ayuden a hacer realidad este sueño de Keira, dice el comunicado, que se ha llenado de colaboraciones para que esta chica pueda descubrir cómo finaliza su saga favorita. Por el momento, pese a que han etiquetado en varias ocasiones a Marvel Studios y a los diferentes actores
de esta película, Keira y su familia aún no han obtenido respuesta de ellos. Y ahora les cuento que niegan una vez más la libertad condicional al asesino de John Lennon. Por 10ª ocasión, al asesino de John Lennon le fue negada la libertad condicional y permanecerá tras las rejas al menos 2 años más. Mark David Chapman se presentó el miércoles ante la Junta de Libertad bajo palabra de Nueva York. En una decisión de rechazo obtenida el jueves, representantes de la Junta determinaron que la liberación de Chapman sería incompatible con el bienestar y la seguridad de la sociedad y menospreciaría tanto la naturaleza grave del crimen que socavaría el respeto por la ley. Recordemos que Chapman, de 63 años de edad, le puso fin a la vida del ex Beatle al dispararle frente a su apartamento en Manhattan el 8 de diciembre del año 1980. Cumple una sentencia que oscila entre los 20 años y la cadena perpetua en una correccional de Nueva York. Y en otro orden de ideas tenemos que activistas exigieron que se contraten a más artistas latinos. Activistas convocados por la Coalición Nacional de Medios Hispanos y el Consejo Nacional de Medios Latinos exigieron a Paramount Pictures que contraten a más artistas latinos y llamaron a un boicot contra las películas de este estudio de Hollywood. Toda la industria de cine tiene un problema con los latinos, por eso nos han excluido siempre, así dijo Alex Nogales, uno de los principales activistas. La protesta frente a las instalaciones del estudio coincidió justo con el lanzamiento de una campaña a través de las redes sociales en el que instan al público a que no vayan al cine a ver estas películas sin los hispanos de Paramount Pictures y lanzaron también una petición en internet para que incluyan a más latinos dentro de sus producciones. De esta manera, amigos actuales, nosotros llegamos al final de las informaciones a esta hora, pero los invito a que nos sintonicen en nuestras emisiones Meridiana y Estelar y me acompañen a las 9 de la mañana junto a Narela Bono en Lo Actual. Que tengan un feliz día, Venezuela. Bueno, concluimos esta primera emisión del Noticiero de Televen. La invitación, como de costumbre, que continúen en nuestra sintonía y, por supuesto, pendientes de las diferentes emisiones del noticiero. Vamos a ver cómo viene el día hoy. Es así, bueno, en materia internacional promete, ¿no? Este anuncio que hizo Colombia ayer de salirse de la UNASUR seguramente va a tener reacciones nacionales e internacionales el día de hoy. Así es. Feliz día, amigos. Hasta mañana, Venezuela. Princesa, que no habrá manera que otro como yo te quiera. Prefieres la rosa o las espinas, prefieres veneno o la medicina. Princesa, hago lo que quieras, si tan solo lo entendieras. Ay, si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo. Ay, si tú supieras que con ese idiota estás perdiendo el tiempo. Ay, si tú supieras, ay, si tú supieras. Esperarte, y hasta cuando tú vas a dejarte, hasta cuando tú, dice, ay, si tú supieras el amor